Buenos días, jóvenes. Quienes habla el profesor Rubén Pachas. Conmigo vamos a llevar el curso de biología para segundo año de secundaria. El área es ciencia y tecnología. Bien, bienvenidos a esta sesión. El día de hoy, el primer tema, vamos a hablar primero de la anatomía. Por lo tanto, nos hacemos la pregunta, ¿qué cosa es la anatomía? Sí, eh, si bien el término anatomía corresponde a cómo observar el cuerpo o cómo cortar el cuerpo para ver lo que hay dentro de él, hoy en día se sabe que la anatomía es un área científica ligada a la biología, en la cual se preocupa de estudiar la arquitectura del cuerpo. Hay anatomía animal, hay anatomía del ser humano propio, ¿sí? En el caso de nosotros vamos a hablar acerca del ser humano. Entonces va a estudiar esta arquitectura del cuerpo humano y cómo se subdivide, ¿no?, en los diferentes sistemas que contiene. Antes de ello, primero ver en dónde nos ubicamos cada vez que hablemos de sistemas u órganos o qué tejido lo comprende. Para eso hay que entender primero en los niveles de organización. ¿Sí? Ustedes ya en el año anterior debieron haber trabajado niveles de organización. Entonces, hay un nivel químico que está formado por los átomos, por las moléculas, contiene cualquier organismo. Existe un nivel celular, está formado por células de tipo procariota o eucariota, las cuales contienen pues, estructuras básicas como el citoplasma, el núcleo, la membrana que lo va a rodear. Existen niveles tisulares y cuando hablamos de tisular hablamos también de otra área de la anatomía que es la histología. Hablamos de los tejidos. ¿Sí? Existen un sinnúmero de tejidos, pero lo podemos agrupar en 4 grandes tejidos, como es el tejido epitelial, conectivo, el muscular y el nervioso. Y dentro de los tejidos conectivos existen otros subtejidos, ¿no?, como el caso del tejido adiposo, como el caso del tejido óseo, sanguíneo, que conforme avancemos en clases lo vamos a ir viendo. Una vez que estos tejidos se unen, ¿sí?, entonces formarán una estructura llamada órgano y también corresponde a otro nivel, el nivel orgánico u órgano. Entonces en él se van a agrupar células con características similares, con formas similares y generarán a este órgano, ya sea el corazón, sea el hígado, sea el páncreas, ¿no?, sea cualquier tipo de órgano de nuestro cuerpo. Por lo tanto, cada órgano tiene un tipo de tejido muy diferente. Cuando los órganos de diferente estructura se unen y cumplen una función determinada o una función específica, se le llamará sistema o aparato. ¿Sí? Entonces, nosotros en nuestro cuerpo tenemos un sinnúmero de órganos que forman sistemas. Tenemos, por ejemplo, los huesos, corresponde a un sistema óseo, los músculos será el sistema muscular, los vasos sanguíneos corresponderá al sistema circulatorio, y si se une el corazón será cardiovascular. El sistema digestivo formado por el estómago, glándulas anexas, por el tubo digestivo, el sistema urinario formado por los riñones, por la vejiga, el sistema nervioso por todo lo que son las neuronas, los nervios, el cerebro, el encéfalo, el cerebelo, el sistema reproductor formado por nuestras gónadas, el sistema linfático formado por los ganglios, tenemos el sistema reproductor que está formado por nuestros órganos reproductores tanto en hombre y mujer, un sistema respiratorio formado por pulmones, bronquiolos, ¿no?, que correspondería a todo el árbol de la vida, que es el árbol de la respiración. Bien, entonces todos esos trabajan coordinados, ¿sí? No es que cada uno vaya por lo suyo, sino que cumplen de forma de sistema, cumplen su función, pero a la vez se unen a otros sistemas para que nosotros podamos desempeñarnos a nivel orgánico. Una vez que se unen estas estructuras, formará otro nivel de organización, que es el nivel organismo. Y aquí estamos nosotros como seres humanos, pero también formarán otras especies, ¿no? Cada especie animal, cada especie de planta tiene su propia estructura y es considerado un organismo. Incluso la célula ya está considerado también dentro del nivel organismo, ¿no?, por ser en el caso de los seres unicelulares, porque de por sí cumple las mismas funciones que cumplimos nosotros.
Si nos comparamos con una célula, ambos tenemos nutrición, ambos tenemos reproducción, ambos nos relacionamos como funciones vitales. Y si comparamos a nivel de órgano, entonces también nosotros, por ejemplo, tenemos pulmones para respirar. Las células tienen mitocondrias. Y si fuera una bacteria, tendría el mesosoma. ¿Sí? Entonces hay órganos en la célula. Por eso que la célula de por sí ya es un ser vivo, ¿sí? En el nivel orgánico en este caso. Hay métodos para el estudio de la anatomía. La anatomía es muy amplia, ¿sí? Es muy amplia. Este año vamos a verlo así a grosso modo. Conforme pase los años, vamos a ir adentrándonos un poco más en el caso de la anatomía, porque es esencial, sobre todo para aquellos que en algún momento piensan seguir un área de salud, el área de la medicina, el área de la enfermería, ¿sí? El área de tecnología médica, de laboratorio, el área de fisioterapia. Entonces hay cosas que debemos conocer. ¿Y por qué es importante la anatomía? Porque me permite a mí reconocer órganos y sobre todo la parte funcional, o sea, la fisiología. Me permite saber. Entonces, como conocimiento básico es importante. Entonces tenemos en un primer lugar una anatomía de tipo descriptiva. ¿Sí? Cuando hablamos de una anatomía descriptiva, hablamos de cómo ubicar y describir la característica y la función de un órgano o una estructura dentro de nuestro cuerpo. Existe también una anatomía topográfica que tiene que ver con ciertas regiones. Por ejemplo, cuando hablamos de la cabeza, hablamos del cuello, el tórax, ¿sí? Hablamos del abdomen, las pelvis, los miembros superiores e inferiores. O sea, hablamos de un grupo de estructuras en una zona, en una región. Existe la anatomía sistémica, que va a estudiar al cuerpo humano a través de sistemas, ya sea un sistema óseo, un sistema linfático, un sistema nervioso. Existe la anatomía clínica, el cual destaca la estructura, función y la relación con la ciencia de la salud. Por lo tanto, el que estudia anatomía clínica estudia algunas patologías o funcionamiento del cuerpo en función a de repente algún tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos al médico, lo primero que hace el médico es una auscultación, ¿sí? Dentro de la auscultación te mide, te toma tu peso, te toma la presión, te toma la temperatura, ¿no? Que son datos básicos que debes saber. Posteriormente hace un diagnóstico analizando dónde tienes dolor, dónde hay inflamación. Entonces con eso hace una parte clínica, un diagnóstico. Y para eso debe saber la parte de la anatomía. Si él ve que te duele el estómago y de repente tienes vómito, posiblemente una infección estomacal. Pero si de repente ve tu piel que comienza a salirte granitos, sarpullidos, de repente te has intoxicado, ¿no? Igual si ellos ven que tus labios se ponen azules, entonces posiblemente también hay una intoxicación ahí. Pero sin embargo te duele la cabeza, tan pálido tus labios, igual que tus ojos, de repente estás bajo en hemoglobina y tienes una posible anemia. Entonces todas esas características físicas que ve el médico se ven en la anatomía clínica. En la anatomía también se ve las estructuras en función a la posición anatómica. Entonces es común, ¿no?, que en un análisis anatómico que haga el médico se pueda ver a la persona de pie, ¿sí? Se indica que se ponga con la cabeza erecta, ¿no?, sin inclinarse, para poder apreciarlo, ¿no?, y poder determinar de repente algún malestar que pueda tener, incluso a nivel muscular u óseo, ¿no? Te revisan los ojos, los miembros superiores e inferiores. Entonces, en la posición anatómica es la ubicación del cuerpo, ¿sí? Es un análisis simple que se puede hacer cuando una persona se ponga de pie. Y lógicamente revisar si es correcta la ubicación. Si el médico, por ejemplo, ve que en esa posición anatómica que uno hace no es la correcta, porque no puede hacerlo el paciente, entonces
lo va a derivar a otro médico posiblemente para otro tipo de estudio. La descripción anatómica se viene llevando a través de la historia, ¿no? Desde el Renacimiento. Antiguamente se estudiaba al cuerpo humano en los cadáveres, ¿sí? Pero lo hacían a escondidas, como vemos en la imagen, ¿no? El que está de gorrita corresponde al médico y los demás son estudiantes de medicina viendo un cadáver, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa hay en una descripción anatómica? Datos físicos, como mencionamos, ¿no? Las dimensiones, el peso, el color, la consistencia, la forma que tenga la persona que se está estudiando, ¿sí? Y la situación de esta en relación con los planos del espacio, sus ejes y puntos de referencia. Entonces, la anatomía tiene planos, tiene ejes, tiene estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos una división abdominal, ¿sí? Nosotros comúnmente le llamamos barriga, abdomen, pero sin embargo, toda la parte abdominal tiene una estructura. Por decir, tenemos en la parte superior media, en esta zona de acá, tenemos la región del epigastrio, ¿sí? Entonces, si nosotros dividimos todo nuestro abdomen en 9 partecitas, tenemos la región del epigastrio. ¿Y qué cosa hay en la zona del epigastrio? Acá lo tenemos. Ahí vamos a encontrar el hígado, solamente la parte del lóbulo izquierdo, el estómago, ¿sí? El páncreas, el duodeno, el tronco celíaco, la aorta abdominal. Entonces el médico debe saber esta ubicación. Si siente dolor en esta parte, es el estómago. Pero si el dolor de repente es en el hipocondrio derecho, porque así se denomina esta zona o esta región, entonces en el hipocondrio derecho, ¿qué tengo? Tengo una zona de riñón, ahí se ubica la glándula suprarrenal, otra parte del hígado, la vesícula, órgano importante, ¿sí? Porque a algunas personas se les inflama la vesícula, flexura hepática del colon, o sea la zona de un tubo digestivo que corresponde al intestino grueso, está para este lado derecho. Si a la persona tuviera dolor de repente en la zona del hipocondrio izquierdo, igual, ¿no? Acá tenemos, ¿qué cosa encontramos en el hipocondrio izquierdo? Tenemos el vaso, tenemos también parte del estómago, en la zona del fundus, tenemos parte del hígado, el páncreas, el riñón, la glándula suprarrenal. Igual, si le doliera de repente la zona umbilical, o sea, donde está el ombligo, ¿qué cosa encontramos en esta región del ombligo? El colon transverso, el yeyuno, el mesenterio, las aortas, las venas cava, los uréteres, ¿sí? Si le duele la región lumbar derecha, ¿sí? Entonces le dolería de repente la zona del colon, el riñón. Y si fuera a la izquierda, parte de los uréteres, el riñón. Entonces cada estructura, ¿sí? De nuestro abdomen, dividido en 9 partes, en 9 regiones, nos va a dar una ubicación de órganos. Por ejemplo, en la región hipogástrica, están los uréteres y está este órgano, la vejiga, ¿sí? Por debajo del ombligo va a estar la vejiga. Entonces cuando esto se hincha y duele es porque de repente hay dolores en la vejiga. Y si fuera en el caso del hombre, posiblemente tenga un dolor de próstata, dependiendo también de la edad, ¿sí? En el caso de la mujer, también serían posiblemente de dolores o infecciones vaginales y se va a sentir los dolores en esta zona, ¿sí? Al igual que en la zona ilíaca, ¿no? En el caso de la mujer se ubican los ovarios y las trompas de falopio. Bien, entonces por eso es importante saber la parte anatómica y la parte topográfica del cuerpo humano para saber ubicaciones de estructuras. Tenemos también los diferentes planos anatómicos que se ven en el cuerpo humano si es que lo pudiéramos dividir. Son planos lógicamente de tipo imaginario que pudiera atravesar el cuerpo humano. Entonces la persona que estudia anatomía se encarga de reconocer estas ubicaciones. Entonces hay planos de tipo sagital, ¿sí? Mira el tipo de corte que se hace hacia el frente. Hay plano de tipo coronal, ¿sí? El coronal se hace transverso, se hace de costado, ¿sí? Y el transversal es partiéndolo, ¿no?
No necesariamente por la mitad, en este caso el ejemplo es por la mitad, pero va a depender mucho del órgano cómo se hace ese corte. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de planos sagitales, ¿sí? De forma vertical, ¿no? En la estructura que se quiere estudiar. ¿Sí? Entonces, el plano sagital siempre va a ser un corte que va a dividir al organismo en derecho e izquierdo. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un plano sagital, tendríamos que hacer un corte de esta forma, ¿cierto? Para dividir derecho e izquierdo. Ahí está. Otra imagen. En el plano coronal ya no divide derecha e izquierda, sino que el corte se hace también vertical, pero nos va a dividir en una mitad anterior y una mitad posterior, o sea, de frente y de espalda. ¿Sí? Por lo tanto, hay que usar términos apropiados: anterior, posterior, ¿sí? Que vendría a ser frontal y ventral. El anterior, ventral porque está nuestro vientre, frontal porque está la frente hacia adelante, posterior o dorsal porque tenemos el dorso de la columna, la espalda. En los planos transversales es un corte horizontal, tenemos perpendiculares a los planos medio y coronal, ¿sí? Y divide la mitad en superior, que va hacia arriba, o sea, hacia la cabeza, e inferior, que es hacia abajo, caudal. Entonces, cuando yo escucho la palabra craneal, cráneo hacia arriba. Si yo digo inferior o caudal, hacia abajo. Caudal, digo el cauce de un río. Los ríos van siempre hacia abajo, ¿sí? Entonces, hay que usar términos apropiados. Hay una terminología para todo esto. Entonces, tenemos terminología, ¿no? Superior o craneal hacia arriba. Inferior, caudal hacia abajo. Anterior, que es la parte ventral, o sea, hacia adelante. Posterior o dorsal hacia la espalda. Distal, que dista, está lejos. Proximal, que está cerca, está próximo, ¿sí? Por ejemplo, las falanges de mis dedos están proximales ¿a quién? A los huesos de mi muñeca, ¿sí? Pero si yo digo las falanges de mi dedo están distales de mi codo, ¿no? Ubicamos acá el codo. Está distal de mi codo, o sea, está lejos de mi codo. Son los términos que se van a usar. Entonces hay términos, ¿no? Dorso, por ejemplo, en la mano. El dorso vendría a ser de la mano, esta parte de acá, ¿sí? Y la palma vendría a ser esta zona. Y lo mismo para el pie. Bueno, no voy a subir mi pie porque estoy sentado. Y también tenemos, ¿no?, la parte del dorso y la parte de la planta, ¿sí? En los movimientos que genera la persona también, ¿no? Cuando caminamos, por ejemplo, tenemos un movimiento de flexión y de extensión. Y eso lo va a hacer a nivel muscular, tanto en piernas como en brazos, ¿sí? La muñeca, si vemos el movimiento, extensión hacia arriba, flexión es hacia abajo, ¿sí? Entonces, de repente los profesores de educación física nos dicen, ya, extienda los brazos, las manos, las palmas, extiendo. Flexionen, lo junto. Y lo mismo en los dedos, ¿sí? Los dedos. Extiendo, flexiono. Entonces, hay movimientos que se realizan a nivel muscular. Bien, entonces también existen movimientos como los que vemos ahí, que son movimientos de separación y aproximación, ¿no? Separación porque se aleja de una base y aproximación porque se acerca a la base en la cual se sostiene, por ejemplo, la persona. Hay movimientos de rotación, ya sea rotación lateral o medial. Hay movimientos de circunducción, ¿sí? Entonces, cada tipo de movimiento tiene su denominación. Por ejemplo, tenemos el movimiento de retrusión, ¿sí?, y prostrusión. Para el caso de la boca, ¿no?, cuando los movemos. Tenemos movimiento de elevación, por ejemplo los hombros, ¿no?, hacia arriba, elevación. Depresión, hacia abajo, ¿no?, caído.
por eso el término deprimido, porque está caído. Igual los pies, ¿no? Eversión e inversión, es para el movimiento que hacemos en el pie a veces cuando nos sentimos cierta molestia. ¿Ya? Y la mano igual, ¿no? Cuando la comenzamos a doblar, supinación, pronación. Entonces, existen infinidad de movimientos en el cuerpo. Muy bien, hasta aquí de forma breve lo que corresponde a anatomía. Ya en el video vamos a ir viendo un poco más acerca de la anatomía y posteriormente les estoy dejando ahí una ficha de trabajo con un poco acerca de la anatomía. La próxima semana estaremos hablando acerca de los tejidos, ¿sí? Entonces siempre bueno un repaso acerca de los tejidos y estaré haciendo preguntas de esta clase y de lo que hemos estado preguntando durante la mañana. Así es que antes que vengas a clase, una repasadita para que no te agarren frío. Nos vemos jóvenes, gracias.